Buenas tardes, soy Manuel Pinto, encargado del seminario de iniciación a los CFD sobre índices y materias primas. Os agradecería que me escribieseis si se está oyendo bien, si está todo bien del seminario, para empezar a comentar. A ver, vale, perfecto. Me estáis diciendo que se ve bien, vale, que se oye bien, todo bien de momento, vale. Perfecto, vamos a empezar con este seminario, vamos a ir un poquito primero con la teoría, ¿vale? Y después vamos a estar viendo a través de la XStation dónde localizar índices, dónde localizar materias primas y un poco la operativa, ¿vale? Empezamos la introducción índices sobre CFD sobre índices y materias primas. Índices. ¿Qué es un índice bursátil? Es un indicador del movimiento de un conjunto de valores que cotizan en un mismo mercado y que miden de forma total el crecimiento o el decrecimiento de sus acciones. En definitiva, medir de forma conjunta la fuerza o la debilidad de todos esos valores que están incluidos dentro de un índice. ¿Cómo se calcula un índice? Hay tres maneras de calcular un índice bursátil. Índice de precios ponderado, índice de valor ponderado, índice de igual ponderación. Índice de precios ponderado es simplemente una media aritmética de los valores que componen el índice. Su ventaja es que resulta, evidentemente, es una media, resulta muy fácil de calcular, pero el gran problema es que las acciones con los precios más altos tienen más influencia en el valor del índice, independientemente de la influencia real que luego tengan en la economía. Dos importantes índices que cotizan que tienen esta manera de calcularse, el Dow Jones Industrial Average y el Nikkei Dow Jones. Luego, índice de valor ponderado. Aquí es donde encuadraríamos al IBEX 35. Se construye según su capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Este tipo de índices es el que más fiel representa la realidad de lo que está ocurriendo y la manera que tiene de medirse. Índice de igual ponderación se calcula como la media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que componen el índice. Factores que influyen en la evolución de los índices bursátiles. Como habréis visto últimamente en los medios, salen todos los días noticias de una noticia política influye en este índice, una noticia económica como la QE indica que va a subir este índice. Dentro de esto tendríamos dos tipos de factores. Factores internos, la propia oferta y demanda, la propia negociación que se produce en los mercados financieros, y factores externos. Pues por ejemplo, podríamos tener factores políticos, factores como pueda ser, imaginemos, un caso de corrupción dentro del partido que gobierna un país, que haya dimisiones dentro de un partido, que haya cambios de poder, que haya un partido que quiera seguir una temporada de austeridad, que quiera cambiar todo, pues todo esto hace influenciarse en los índices, tanto de forma positiva como de forma negativa. Factores económicos. Tenemos distintos tipos de factores económicos. Por ejemplo, los resultados, como sabéis, todas las empresas comunican sus resultados económicos cada un cierto periodo de tiempo, pues esos resultados económicos, según sean positivos o negativos, influyen en la rentabilidad que esas acciones tienen en ese día. Por tanto, influyen en el rendimiento de ese índice de manera global. Por ejemplo, bancos centrales también, reconoceréis en enero, la QE, la rueda de prensa de Mario Draghi, con la compra de 60.000 millones de euros de deuda en cada mes, el mercado se lo toma de manera muy positiva, por tanto, índices que hacen subir su valor. Productos interiores brutos, pues que salga una noticia del Producto Interior Bruto de un país y que muestra que el Producto Interior Bruto, que muestra la tasa de crecimiento de la economía de ese país, oye, que es un Producto Interior Bruto positivo, mejor de lo esperado, evidentemente ese índice, ese país, está yendo mejor de lo esperado, ese índice sube. Y al contrario, si el Producto Interior Bruto es menor del esperado, ese índice en ese caso bajaría. Por ejemplo, IPC, índice de precios de consumo, que mide los cambios de los precios desde la perspectiva del consumidor. Lectura positiva, pues se tendría también para bien, y lectura negativa
de manera bajista. Luego hay muchos más, como la venta de viviendas, venta de producción, etcétera. Tipos de interés, por ejemplo, también, pues bajadas de tipos de interés. Hay, de hecho, este miércoles decisiones de los tipos de interés, ya veremos lo que ocurre, en teoría lo dejarán como están. Si hay una bajada de tipos de interés, pues mejora el flujo de crédito, se abaratan, en el caso que podamos tener, se abaratan las hipotecas que estemos pagando, las empresas se financian más bajo, se controla la inflación. Por tanto, son todos ellos noticias positivas y que haría, en ese caso, también una revalorización y un rendimiento positivo de índices. CFD sobre índices, características. Su subyacente es el futuro, reflejan el precio de mercado de las cotizaciones del futuro correspondiente a ese índice. ¿Vale? Para el que no lo sepa, el futuro, la fórmula que podríamos decir, el futuro sería igual al contado más ajuste al alza de los tipos de interés menos ajuste a la baja de los dividendos. Bajas garantías desde 0,75%. Ahora iremos dentro de la plataforma, dentro de la página, perdón, de XStation, a ver, la podemos ver aquí, reglamentación. Dentro de reglamentación, condiciones de trading, depósitos y garantías. Consultar de tabla de garantías vigente, indicamos, le damos donde pone aquí y nos saldrán las garantías. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer, aquí nos indica en este caso 0,5% para los que estén dentro del punto 1, 0,75% y dependiendo de la cantidad que vayamos a tener, pues una cantidad u otra un poco mayor. Después, aquí tendríamos todos los activos que se englobarían en cada uno de estos puntos. Punto 1, pues iríamos aquí, buscaríamos el activo que nosotros fuésemos a negociar, aquí está. Pues entonces vamos a tener este de garantía, 0,5%. Ahora veremos cómo calcular, si queréis, dentro de un ejemplo, ese 0,5%, ese 1%, etcétera. Bajas garantías, una característica muy importante de los CFDs con XTB. Podemos negociar tanto a la alta como a la baja. Estamos acostumbrados a negociar de toda la vida acciones pues que sean al contado a lo mejor de Santander, que vaya a subir Santander de aquí al próximo mes un tanto por ciento, pero ¿qué pasa si queremos que Santander, en vez de subir, vaya a bajar? Bueno, a través de los CFDs tenemos la posibilidad de negociar a la baja en todos los activos que ofrece XTB. Por ejemplo, en índices, que creemos que un dato macroeconómico vaya a ser negativo, que se produzcan unas elecciones en España que creemos que puedan repercutir de manera negativa, que pueda opinar Europa o el mundo de manera negativa sobre el índice, pues negociaremos ese índice a la baja, en corto. Bajas comisiones. XTB tiene unas comisiones respecto al mercado súper competitivas, de las mejores del mercado, junto que además no generan intereses. Ojo, esto es algo fundamental, algo que destaca XTB sin duda, porque no cobramos puntos swap. Y repito, puntos swap es el interés que se cobra por mantener la posición al cliente, la operativa del cliente, cada día a partir de las 12 de la noche. Si ponemos una posición a día de hoy, ahora, a las 16:15, y la mantenemos hasta las 12:01, se nos cobraría un punto swap, ¿vale? Punto swap, una comisión en punto swap, pero en índices no cobraríamos punto swap, no cobramos ningún tipo de comisión. Podemos mantener la posición durante una semana, 2 meses o 5 meses que no tendríamos comisión en punto swap. ¿Vale? Flexibilidad y mismos horarios de negociación. Ahora os explicaré también, pues si vamos dentro de la página de XTB, vamos a especificaciones de instrumentos que hemos llegado a través de reglamentación, especificaciones de instrumentos. Nos saldrán todos los activos que se pueden negociar con XTB y nos saldrá el horario de negociación en el que podemos negociar todos los activos. En este caso, bueno, nos va saliendo Forex. A ver si va un poquito mejor el ordenador. Vale, y aquí tenemos índices. Por ejemplo, Europa. Vamos al DAX, horario de negociación, 8 a 10 de la noche.
Vamos a IBEX 35, horario de negociación 9, 5 y media de la tarde, y así con todos los índices que queramos ver, tanto europeos como asiáticos como de América. Principales índices. Los principales índices que tenemos serían, pues bien en Europa, el FTSE 100 de Gran Bretaña, empresas que podamos conocer todos, ¿verdad? Como Barclays, como Vodafone, GlaxoSmithKline, el DAX 30 de 30 en Alemania, empresas como BMW, como Allianz, como Siemens, como Deutsche Bank, en España ESPA 35, IBEX 35. También deciros, hay mucha gente que la operativa en índices que puedan realizar, pues oye, si están negociando una cartera amplia de valores, de acciones de IBEX 35, a lo mejor se ponen una posición en ese IBEX 35 en corto que les sirva como cobertura a las operaciones que está teniendo en acciones al contado. Para, bueno, ya que si puede perder en una inversión, que no pierda en la otra. CAC 40. Francia, pues como L'Oréal, Renault, BNP o Louis Vuitton. Tendríamos también Eurostoxx, tendríamos también FTSE MIB en Italia, como Mediaset, Fiat o Pirelli. Bueno, en Rusia tendríamos Gazprom, etc. En América, US 30 es el Dow Jones. Hay mucha gente que llamáis preguntando, ¿pero cómo es el Dow Jones? ¿Cuál es el Nasdaq 100? ¿Cuál es el SP 500? Pues vienen reflejados de la siguiente nomenclatura: Dow Jones, US 30, Nasdaq 100, US 100, SP 500, US 500. Asiáticos, pues tendríamos el Nikkei, tendríamos por ejemplo a Fujitsu, tendríamos a Yamaha, Toyota dentro de este índice, tendríamos en India, tendríamos en Corea el COSP 200, pues Samsung o Hyundai, gigantes, ¿verdad? Y otros, pues podríamos ver en Brasil, en México, o el VOLX, el índice de la volatilidad. Sigamos. Un ejemplo de operativa. En este caso os he copiado un ejemplo de operativa en el DAX, ¿vale? De 30, DAX alemán. Imaginemos, ya habréis visto las distintas opciones que tenemos de hacer las operativas, que tenemos dentro del panel o ejecución instantánea o ejecución pendiente, orden pendiente. Dentro de ejecución instantánea se nos abriría este panel en el cual tenemos la opción de vender o la opción de comprar. Y este panel a mí me parece, y los clientes soléis llamar pues diciendo que es súper sencillo, que está súper bien, que lo veis fenomenal, porque podéis ir incrementando y reduciendo el número de lotes, o podéis ir aumentando o reduciendo el valor del contrato, o incluso el margen que se os pediría tener en cuenta. Hemos visto antes la tabla de garantías, ¿verdad? Que estaban aquí, condiciones de trading, y le dábamos aquí en depósitos y garantías para ver las que estaban vigentes. 0,5%, pues por ejemplo, podríamos buscar el D30. Vemos dentro del D30 tenemos índices americanos, tenemos índice anglosajón, tenemos índice D30. Punto 2, margen de garantía. Punto 2, vemos que está aquí, el número 2, 0,75. Por tanto, haríamos un cálculo, multiplicaríamos estos 139.982 por 0,0075 y nos daría el margen. Bien. Ahora, tenemos la posibilidad de modificar los stop loss o los take profit a través de este cuadro, en el cual, pues dependiendo de la operativa que vayamos a poner, por ejemplo, si creemos que el DAX va a tener una revalorización y que dentro de un tiempo, pues yo creo que puede llegar a los 11.500. Bien, pulsaríamos en esta tecla, comprar, porque es lo que queremos, por tanto, cuando suba de esta cotización de los 11.202,5 estaremos ganando, y si baja de 11.202,5 estaríamos perdiendo. Ahora os pongo otra imagen de la operación inversa, que no sea vender. Vamos modificando, dándole el stop loss o el take profit, dándole dentro de las teclas, dentro de las distintas opciones que tenemos, y podemos modificar el stop loss para ver el número de pips o en euros. Bien, el número de pips, vemos aquí,
valor del PIB 0,1, 1,25. Vemos aquí que tiene un decimal el DAX, ¿verdad? 11.202,5, un decimal. Por tanto, si vamos a 11.500, ponemos el take profit, lo que iría de diferencia, al tener el DAX un decimal, serían 2.975 pips. Esa es la diferencia entre los 11.202,5 y 11.500. Cada uno de estos 2.975 valdrá 1,25. Es decir, vemos aquí cuánto vale cada movimiento, 1,25. Por tanto, multiplicaríamos 2.975 por 1,25, nos daría el beneficio que tendríamos en caso de que nuestro take profit se llegase a cruzar en euros, 3.718. Y este sería el stop loss al cual estamos poniendo para limitar la pérdida. Oye, como mucho podemos aguantar una pérdida, queremos aguantar una pérdida hasta que llegue a los 11.100. Por tanto, serían 1.024 pips, que si lo multiplicamos por este 1,25, nos daría 1.280 euros. Como veis, el spread es un punto. Creo que va a ser difícil que encontremos en el mercado un spread más barato en este índice, sin duda. Y el swap, como os he comentado antes, es 0. ¿Vale? Swap diario es 0. ¿Por qué? La operativa en índices no tiene coste en puntos swap. Ahora vemos el ejemplo contrario. Que vayamos a poner una posición en corto, es decir, que creemos que el DAX vaya a reducir su valor, vaya a bajar. Por tanto, nos posicionaremos de manera bajista en corto. Por tanto, ¿cuándo ganaremos dinero? Cuando, en vez de estar cotizando a 11.202,6, el DAX esté a un precio más bajo, ¿verdad? Por tanto, ponemos el take profit, ponemos el stop loss, take profit en 10.202,7, un ejemplo, o el stop loss en 11.702,6. Igual que hemos calculado antes, pues oye, tenemos como beneficio, como take profit, 9.999 pips, o en el stop loss 4.999 pips, que multiplicados por ese 1,25 nos dan este resultado y este resultado. En este caso, el spread es un poco más caro en el anterior, ¿vale? Esto es la diferencia entre tener la cuenta estándar o basic. En la cuenta estándar, el spread va variando según las fluctuaciones del mercado, sobre todo cuando hay una noticia, pues imaginaros, Mario Draghi saliendo en rueda de prensa a comunicar pues alguna toma de decisión importante, el spread suele variar mucho, muy rápido, porque es una noticia muy importante. A lo mejor en ese caso nos sería mejor tener basic, pero en el 95% de las veces aproximadamente es mejor y más barato tener el spread estándar, es decir, flotante, variable. Cuando negociamos índices americanos, por ejemplo, podemos ponernos aquí el SP500, ¿vale? Vamos aquí, dentro del menú, tenemos aquí Forex, que serían las divisas, tenemos materias primas, y dentro de este signo de mayor encontramos índices. Bien, ¿cómo vemos los índices? Clicamos América, clicamos Europa, y clicaríamos y nos daría Asia más abajo. Bien, SP500, por ejemplo, US500, ¿vale? Por si alguno no lo sabe, de todas formas os digo, una vez que queráis ver un índice, que habréis localizado un índice, podéis coger y pinchar ese índice y arrastrarlo a la derecha en la gráfica. ¿Veis? Tenía aquí el oro y me ha cambiado al US30 porque he cogido y he arrastrado el índice hacia la derecha. Me pregunta José Antonio que si el spread se cobra, a ver, si el spread se cobra por toma y cierre de posición o por operación. Perfecto, José Antonio. Te digo, el spread se cobra únicamente al hacer la compra. En índices, divisas, materias primas, cobramos el spread que se haría al hacer la compra. No se cobra una vez que queramos cerrar la posición, no cobramos ningún tipo de comisión. Eso sí, en divisas y en materias primas, XTB cobra swap. En índices, repito, por una vez, en índices no cobraríamos puntos swap. En el resto de activos, sí. Entonces, una vez que hayamos pasado el índice, espero haberte ayudado, José Antonio, perdone. Una vez que pasemos el índice aquí a la derecha,
tenemos la opción, que me lo preguntéis muchos clientes, oye, que quiero ver varios gráficos a la vez, que siempre me quedo con uno aquí solo y quiero poder ponerme varios gráficos a la vez. Tenéis esta pestaña, se llama cuadrícula, está arriba, tenéis la agenda macro, en la que podéis ver pues las distintas noticias que se producen cada día y cómo pueden repercutir o el impacto que puedan tener en la economía. Tenemos aquí Trade Balance, en el día de hoy en China, tenemos mañana distintos datos que puedan repercutir de manera positiva o negativa en España, en el IBEX 35, y tenéis aquí la cuadrícula, ¿vale? Incluiríamos aquí mismamente esta, una cuadrícula, y aquí iríamos dándole al signo más para ir metiendo más índices o más materias primas o el activo que queramos negociar y se nos irían acumulando aquí en esta gráfica y podríamos hacer de ampliarla. Por ejemplo, quería comentar SP500, ¿vale? Índice americano. En los índices americanos, como cotizan en dólares, el valor del contrato estaría reflejado. Bueno, aquí tenéis, por cierto, orden pendiente. Tenemos distintas opciones de poner orden pendiente. Buy limit, sell limit, buy stop o sell stop, dependiendo de qué precio queramos comprar o vender. Oye, que queremos comprar a un precio superior del actual, o queramos comprar a un precio inferior al actual, o al revés, queremos vender a un precio inferior o superior al actual. Pues nos iríamos a orden pendiente y colocaríamos la adecuada. Y podemos modificar el stop loss o el take profit igual que en ejecución instantánea. Perdóname que va un poquito más el ordenador. Vale, ejecución instantánea. Aquí tendríamos este valor de contrato ya reflejado en dólares y el margen y todos los demás números que podamos ver viene reflejado en euros. El beneficio o la posible pérdida iría reflejado en euros, el spread iría reflejado en euros, valor del PRIP en euros, pero el valor del contrato en Estados Unidos, SP500, Nasdaq, etcétera, iría reflejado en dólares. Igual que hemos visto para el DAX, pues nos iríamos aquí para poder ver, oye, pues a qué precio US30, US500, pues iríamos aquí, igual que hemos calculado antes en el DAX, multiplicaríamos por el porcentaje que tendríamos más arriba y calcularíamos el margen que se nos va a pedir, que lo tendríamos debajo en balance, patrimonio, margen, margen libre o nivel de margen. Bien, pasamos en cuanto a las diapositivas, no sé, espero que haya quedado claro. Pasamos a analizar un poco los 4 índices que tenemos aquí, que he recogido desde que XTB existe, desde que empezó la actividad de XTB, allá por el año 2007, la variación que han tenido de su valor. Vemos SP500, la verdad es que una tendencia súper alcista, ¿verdad?, en los últimos años, FTSE 100 en Gran Bretaña, IBEX 35. Bueno, últimamente, de verdad, que los que tenéis fondos de inversión, mucha gente tiene fondos de inversión o acciones, hemos notado, ¿verdad?, pues días buenos, ¿no?, en cuanto al rendimiento en este tipo de productos en el banco. Ahora bien, tenemos que estar atentos de lo que pueda pasar y qué mejor manera de gestionar nosotros mismos en cada momento cuando queramos las distintas inversiones que podamos hacer, manejarlas día a día, ir viendo el rendimiento de manera sencilla, como pueda ser a través de un broker online, etcétera. Tenemos aquí, por ejemplo, también el DAX 30, el cual superó los máximos históricos hace prácticamente una semana. Tenemos aquí, por ejemplo, para que sepáis un poco aquí a nivel histórico, el inicio de la QE en América. Fue en el año de la QE1, en el año 2009, vemos la revalorización que tuvo de los 971, pues noticia positiva, como hemos indicado al principio, factores económicos, ¿verdad? Noticia positiva y hace que la tendencia sea alcista. Tercera QE que hubo, por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2013, inicio de 2013, QE en Estados Unidos, tendencia alcista. Muy buen movimiento y muy buen comportamiento del SP500. Tendríamos, por ejemplo, en julio de 2012, mismamente, que tuvimos la crisis del euro, una deuda periférica, sobre todo en España, ya que, bueno, sobre todo se vieron perjudicar a los bancos, y en España, que tenemos muchísimos bancos dentro del IBEX 35, pues vemos movimiento en bajadas de valor
de la crisis del euro. No se notó tanto en el DAX como en el IBEX 35. En el IBEX 35 se notó bastante más. Y este es un poco el análisis, ¿no?, global de estos cuatro índices. Suelen ser 4 de los que más negocian los clientes de XTB. Dentro de, bueno, pues luego ya cada uno se puede ir poniendo en los índices sus distintos indicadores, ir poniéndose los índices en la derecha, ir viendo, pues a lo mejor aquí tenéis las velas, ir viendo el time frame, que lo podemos ir modificando. Bueno, ya perdonadme de nuevo por lo del ordenador, aquí simplemente dándole a esta flecha os pondría ya el time frame, que en vez de 15 minutos puede ser 5 minutos, 1 minuto, ¿vale? Es el tamaño de la vela, pues en este caso cada 15 minutos, y se marca una vela, o alcista o bajista. ¿Vale? Cambiaría, le hemos dado a M5, cambiaría y lo tendríamos en 5 minutos. Esto es un poco dependiendo de la operativa que tiene cada uno. Alguien que hace más intradía, pues se podría fijar más en el corto plazo, de 1 minuto, de 5 minutos. Alguien que hace operaciones un poco más a largo plazo, a lo mejor de 15 minutos. Esto es ir probando la operativa, cómo vais a ir haciendo las operaciones, etcétera. Bien, mira, aquí por ejemplo se me ha abierto una posición cuando estaba dándole al minuto 5. Tendríamos aquí, que me lo preguntáis también mucho, muchos clientes preguntáis, oye, ¿cómo puedo poner que he metido una orden dentro del panel en cuanto a un índice, tanto al alza como a la baja, y cómo puedo cambiar el stop loss al take profit? Le damos dentro de la posición abierta, le damos al triangulito, nos sale el número de operativa, la orden, el símbolo, el número de lotes que hemos negociado, y nos sale en el S/L y T/P 2 signos más, los cuales, dándole y pinchándole con el botón del ratón, nos podrá ayudar para modificar el stop loss o el take profit. Bien, pasamos ahora a hablar de las materias primas. Una rápida definición de las materias primas, podríamos decir, ¿qué es una materia prima? Es una materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se transformarán en bienes de consumo. ¿Dónde cotizan las materias primas? Depende de qué tipo de materia prima cotizan en un mercado u en otro. Por ejemplo, aquí tenemos LIFFE, el mayor mercado de materias primas de Europa. Especialidad, materias primas agrícolas. London Metal Exchange, principal mercado de metales que no contienen hierro. Aluminio, cobre, etc. New York Mercantile Exchange, el mercado físico de futuro de materias primas más grande del mundo. Energías y metales. ICE, mercado de futuros y opciones en materias primas agrícolas líder mundial, por ejemplo el azúcar, el algodón o el cacao. Y la Chicago Board, el mercado de futuros y opciones más antiguo del mundo. El maíz, soja, avena, arroz, etc. Bien, factores importantes, factores que influyen en las cotizaciones de las materias primas. Oferta y demanda. Igual que hemos visto anteriormente en índices, también la oferta-demanda, evidentemente, los precios de compra y precios de venta, lo que se va cada día negociando, pues influye en el valor de las materias primas. Ahora bien, factores externos. Podríamos hablar factores políticos y económicos. Aunque habitualmente las materias primas se negocian sobre precios futuros, los acontecimientos económicos que se produzcan en cada momento afectarán a los precios. Por ejemplo, convulsiones políticas en Oriente Medio a menudo hace que el precio del petróleo fluctúe debido a la incertidumbre en cuanto al suministro. Oye, pues hemos visto el petróleo en los últimos meses, ¿verdad?, con unas variaciones de valor, unas fluctuaciones tremendas, tanto a la alza como a la baja. Hemos visto días incluso de un 6% arriba, un 6% abajo, Arabia Saudí, oye, que va a incrementar el nivel de producción, Estados Unidos, oye, que yo tengo aquí por aquí el fracking, etcétera, etcétera. Todo esto que va convulsionando en noticias y en repercusiones que afectan a una materia prima concreta, como puede ser el petróleo. Condiciones meteorológicas, sobre todo para materias primas agrícolas. Los activos agrícolas, tales como, imaginaros, trigo, café, se ven fuertemente influenciadas por el tiempo que hay cada día, dado que esto controla su recolección. Una cosecha escasa da lugar
evidentemente, a un suministro menor, haciendo que los precios suban. Hay menos producto, por tanto, el precio de ese producto, de los pocos que hay, se valora más y sube. Dólar. Generalmente, las materias primas cotizan en dólares y se mueven en sentido contrario al de esta divisa. Están bastante correlacionados. Si a lo mejor vemos el dólar haciendo un movimiento alcista, podremos estar viendo una materia prima haciendo movimiento bajista. Por ejemplo, el oro. ¿Cuántas veces habréis oído que es el activo refugio por excelencia, verdad? Vemos a lo mejor el S&P 500 con una tendencia alcista importante, subidas importantes de valor, y vemos a lo mejor el oro que está bajando, pues por esa correlación que tiene. Inflación, también otro de los factores externos, que se me olvidó apuntarlo aquí dentro de la diapositiva. Las materias primas se pueden utilizar como cobertura natural contra la inflación. Hemos visto también antes con los tipos de interés, que a lo mejor una reducción de tipos de interés pueda repercutir para controlar la inflación. Si la inflación rápida parece inminente, puede ver los precios de las materias primas que puedan subir también rápidamente, ¿vale? Puede proporcionar incluso primeros signos de inflación. Esto se debe a que la gente sacará dinero de sus inversiones que no ofrezcan una cobertura contra la inflación y lo invertirán en mercados de materias primas para proteger sus carteras. Luego tenemos, bueno, pues en el caso del petróleo, pues esto, lo que hemos hablado, ¿no? Competencia que pueda haber entre el fracking, luchas internas, etcétera, etcétera, etcétera. CFDs sobre materias primas, gran oferta la que ofrece XTB para operar en materias primas. Vamos dentro de la XStation, nos sale aquí el cuadrito de MAT, igual que hemos visto en el signo mayor y hemos clicado índices. Aquí está ahora abierto el stop loss que habíamos puesto en el S&P 500. Lo podríamos modificar, poner subirlo, bajarlo, igual, subir el número de PIs, bajarlo o subirlo en euros. Y aquí tenemos materias primas, ¿vale? Distintas materias primas, metales preciosos, metales industriales, energéticos, agricultura y otros. Pues tenemos alrededor de, creo que son exactamente 16 materias primas que los clientes podéis negociar con XTB, una gran oferta. Dentro de aquí en estos metales podríamos negociar platino, plata, oro, agricultura, podríamos negociar también muchos, por ejemplo, el trigo, el café, el cacao, el azúcar, el maíz, energéticos, podemos negociar el petróleo, ¿vale? Entonces, características que nos puedan ofrecer las materias primas: mayor poder de inversión. En lugar de la operativa de mercado de futuros, donde el número de contratos son prohibitivos, porque los futuros es verdad que son prohibitivos por las cuantiosas, las enormes garantías que se nos solicitan, los inversores pueden operar y pueden acceder a operar ahora con materias primas a través de los CFDs. Sin duda, en una comparativa entre materias primas, en CFDs de materias primas y futuros de materias primas, sale mucho más barato el negociar CFDs, contrato por diferencia, sobre materias primas. Cobertura en una cartera de inversiones equilibradas nos puede dar que las materias primas ofrecer una cobertura frente a movimientos bajistas, como hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, el oro, que podemos ver cartera aquí con el S&P 500, negociar índices. Podemos negociar, por ejemplo, oro que está relacionado en corto de esos movimientos que se están produciendo de manera alcista en el S&P 500, etcétera. Horarios de negociación son una bestialidad. Tenemos, dentro de los metales preciosos se puede negociar 24 horas al día. Los industriales a lo mejor se pueden negociar de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y los agrícolas, en los cuales también tenemos muchas posibilidades según el activo a negociar, también pues con muchos horarios, ¿no? Con muchas alternativas. Bajas comisiones, también los spreads en cuanto a oro, plata, etcétera, etcétera, son súper competitivos dentro del mercado. Las garantías con las que se puede trabajar con nosotros, pues las tendríamos en el cuadro que hemos visto, tabla de garantías de liquidación, nos iríamos más abajo. Oye, por ejemplo, estamos viendo café, aluminio, zinc, níquel, petróleo, platino, plata, dentro del punto 4. Perdón. Punto 4,
nos iríamos aquí, 1,5%. Es decir, calculamos el valor del contrato que va al mercado, lo multiplicamos por 1,5%, es decir, 0,0115, y nos daría el margen que se nos pediría. Bien, hay algunos activos, por ejemplo, el oro, petróleo, plata, que están en dólares. Igual que hemos visto antes el SP, por ejemplo, SP500 que salía el valor del contrato en dólares, como hemos comentado, pues saldría también en estas materias primas que cotizan en dólares, el valor del contrato sería en dólares. Bien, bajas comisiones, bajas garantías, como ya hemos hablado, de verdad, la oferta de XTB es muy, muy buena. Aquí tenemos la clasificación que hemos visto a la izquierda de la pantalla antes en XStation, ¿verdad? Energéticos, Brent, Texas, Natural Gas, oro, platino, cobre, zinc, níquel, etc. Gran oferta. Igual que hemos visto antes, la operativa con el DAX alemán, oro, igual que hemos visto con el DAX, 0,5 lotes, y las dos posibilidades, negociar en largo o negociar en corto la materia prima. Pues ahora mismo estamos también poniendo, por el ejemplo anterior, comprar. Es decir, que creemos que el oro va a tener un mayor valor que los 1.204,94 que está actualmente. Cuanto valga más de 1.204,94, estaremos ganando dinero. En este caso, valor del contrato, 60.000. Por las garantías que hemos calculado anteriormente, nos pedirían de margen para poder negociar 0,5 lotes, 266,76 euros. Recordad, todo va en euros menos el valor del contrato. Stop loss, take profit, que nos podríamos modificar también según lo que vayamos viendo, ¿no? En este caso, y mirad aquí, 1.304,94 tiene dos decimales, ¿vale? Valor del PIB, 0,01, 0,44, por tanto, se mueve de 10.000 pips, que hay dos decimales, pues multiplicado por 0,44, estos 10.000, nos daría 4.400 euros el beneficio en caso de que el petróleo se moviese estos 10.000 pips, de 1.204,94 a 1.304,94. ¿Veis aquí los puntos swap? En este caso, al ser materias primas, sí se cobraría unos puntos swap por mantener la posición, ¿vale? Y un spread súper competitivo, 0,6 pips. Vender, pues en este caso, stop loss, no he puesto stop loss en este ejemplo, pero en el otro caso, en el de la operativa en corto, 1.204,34, ganaríamos entonces... según vaya siendo para abajo, 1.204, oye, que vale 5.000, estamos ganando. Que vale tanto, pues 1.254 es mayor, estaríamos perdiendo. 1.104, estaríamos ganando. Bien, pips, igual que hemos visto antes, 10.000. Vale, me pregunta William si le podría pasar el PDF al final de la clase. Vale, ahora os voy a dejar ahora en XStation, pondré mi correo electrónico. Me podéis escribir ahí por si queréis cualquier duda, si tenéis cualquier duda, si queréis el PDF o lo que queráis, ¿vale? Estamos aquí, ya sabéis, XTB, intentando hacer las cosas lo más fácil posible, solucionando cada duda que tenga el cliente para que la operativa vaya lo mejor posible. Bueno, pues hemos visto tanto los pips a la hora de vender, que tendríamos stop loss, como las horas a la hora de poner el take profit y el rendimiento. Igual que hemos visto antes, pues podríamos ir cambiando. Oro lo podríamos meter aquí en vez del SP500, plata lo podríamos meter en vez de IBEX 35, platino lo podríamos meter aquí, ¿vale? Ir cambiando, ir modificando según la cuadrícula, podríamos ir metiendo aquí más activos a poder negociar. Por ejemplo, le hemos dado a añadir, escribimos, le damos a aceptar y como tarda un siglo en ponerlo, pues va bastante tarde. Pero bueno. Bueno, sigamos con las diapositivas. Tenemos aquí, os he puesto también análisis de los distintos activos.
Tenemos el oro, arriba a la izquierda, tenemos la plata, arriba a la derecha, petróleo, abajo a la izquierda, trigo, abajo a la derecha. Bien, y podemos ver la revalorización, los movimientos, la volatilidad en las materias primas. La verdad es que las materias primas tienen bastante volatilidad. O sea, es un gran activo para que las operaciones nos salgan bien. Es un gran activo. Por ejemplo, hablando del trigo, hemos comentado antes un factor que interviene mucho, pues son las condiciones meteorológicas. Cuanto menos trigo podamos sacar, pues más coste tendrá cada uno de esos gramos que podamos negociar, ¿no? Pues por ejemplo, hemos visto el mal tiempo que hubo en 2014, ¿vale? Pues podemos ver aquí, cómo va subiendo. Mucha oferta, por ejemplo, bajada, por ejemplo en China tiran los precios de las agrícolas, pues significan aquí distintas repercusiones, distintas volatilidades en el trigo. Tenemos el oro. Como hemos hablado antes en distintas ocasiones, valor refugio por excelencia, muy correlacionado con el dólar, con la economía americana. La peor caída del oro, como estoy viendo aquí, ¿vale? Que cae pues, de los 1.790 a los 1.204 aproximadamente, la peor caída del oro en 30 años. Fue en el 2013 por la desaceleración del crecimiento en China. El oro se puede operar prácticamente 24 horas al día. Si el oro, me pregunta Walter, si el oro se recupera y se revaloriza, ¿el dólar caería? Pues sí, podría ser porque están correlacionados y un aumento de valor en uno de esos activos podría significar en caída de ese valor. De todas formas, podéis ver, tenemos un seminario de correlaciones, lo da Carlos Fernández, en el cual pues analiza distintos, pues por ejemplo, el caso que me preguntas, Walter, perdón, oro y plata, o oro y SP500. Le podríamos dar a este botón en comparar, aquí nos ha metido antes el café, le podríamos dar a comparar, pondríamos dos activos, por ejemplo SP IBEX 35 y veríamos la gráfica en la valorización de cada uno de esos activos que hemos puesto y vemos, pues, a lo mejor está uno así, en tendencia bajista y el otro en tendencia alcista. Por ejemplo, plata, subida espectacular, ¿verdad?, que hubo en 2009, bueno, pues aquí estamos viendo 16.523, 45.815, las caídas se producen por las subidas de las bolsas, ya que últimamente son alcistas, luego estamos viendo caídas de la plata relacionadas con las bolsas y las bolsas que actualmente están subiendo, pues también bastante correlacionado con la plata. Hay analistas que prevén que pueda aumentar incluso un 200, un 300% de valor en los próximos años. Ahora tendremos que verlo, ¿no? Tenemos que ir viendo cómo va las distintas noticias a nivel macroeconómico, a nivel económico, etcétera. 2011, por ejemplo, una noticia importante. 2011 se permite en China propiedad de monedas de plata. 2011 se permite en China tener propiedad de monedas de plata. ¡Pum! Revalorización de la plata. Movimiento impresionante. ¿Vale? Petróleo. Últimamente la verdad que habréis oído casi todos hablar del petróleo, sobre oferta en el mercado, ya que entre el aumento del fracking, como hablábamos antes, en Estados Unidos, es la técnica, ¿no?, la técnica de extracción a través de la roca, la desaceleración comentada en China, la lenta recuperación en la eurozona, pues son también aspectos que repercuten en la revalorización del petróleo. Mientras que en la OPEP no se plantea, sobre todo a Arabia Saudí, recortes en la producción y no va a evitar la caída de los precios del petróleo, la verdad. Las subidas fuertes pues se pueden producir, como vemos, subida fuerte, pues se puede producir por demanda, una fuerte demanda en los mercados emergentes. Por ejemplo, en China se produce una alta demanda en China y el petróleo, se revaloriza. La desaceleración global, pues por ejemplo, 2007, 2008, ¿qué hace? También bajar desaceleración en cuanto a petróleo. ¿Vale? Como veis, está todo bastante correlacionado, es muy importante las noticias que se produzcan fuera de lo que es el análisis técnico, pero el análisis técnico es fundamental también,
tenéis que ir viendo con los distintos indicadores a qué precios podéis entrar, a qué precios podéis salir. Al principio pues ir viendo a lo mejor un ratio de beneficio pérdida de 2 o cerca del 3 a 1, bueno, pues y que vayáis haciendo operaciones, que para eso tenéis también la cuenta demo. Tener en cuenta también que la cuenta demo nos da más igual un poco las operaciones que hagamos, porque como no llega a ser dinero, hay muchos clientes que me dicen, no, es que hago operaciones en la cuenta demo y me ha salido regulín. Bueno, es que en la cuenta demo no tenemos, no dedicamos el mismo tiempo, ni la misma, los mismos informes, los mismos, bueno, pues análisis, pues cuando es real. ¿Vale? Evidentemente, pues cuando ya es real nos tiembla un poquito más el dedo a la hora de marcar las posiciones y evidentemente luego pues tenemos mejor resultado. Tranquilos por eso, que le pasa a casi todo el mundo. Y bueno, este es un poco el seminario, bueno, un poco, este es el seminario de iniciación de índices y materias primas. Espero que no os haya aburrido mucho con la teoría y bueno, aquí podéis ir viendo y manejando la XStation. Os voy a poner mi correo electrónico. Espero que no tarde mucho en poner el texto. Vale, sería, bueno, mi correo electrónico sería manuel.pinto@xtb.es. ¿Vale? Lo escribo si no en un Word. Por si tenéis cualquier duda del seminario, cualquier duda de las gráficas que hemos visto, oye, ¿cómo puedo ver esto? Aparte de tener cada uno de vosotros que tenéis a un gestor personal, pues bueno, me podéis preguntar también, manuel.pinto@xtb.es. ¿Vale? manuel.pinto@xtb.es. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya servido el seminario y mucha suerte con el trading. Un saludo a todos.